de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Pilares Transformadores de la Justicia Digital, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en proyección social. El cambio social y cultural que trajo consigo la crisis producida por el COVID-19 nos sorprendió a todos y generó transformaciones en el relacionamiento familiar, social y laboral. El uso de las herramientas tecnológicas para cumplir nuestras funciones a través de la virtualidad ha sido una inminente necesidad. Esta inminente necesidad se hizo necesaria para cumplir con el servicio de administración de justicia, por lo que es necesario analizar los pilares transformadores de la justicia digital desde una perspectiva de un lenguaje más humano, pues sin dejar de lado el avance de las tecnologías, es importante enfocarnos en el actor principal de la justicia, que es y será siempre el ser humano, destacando desde luego el rol importante que desempeñan nuestros asistentes sociales al servicio de la rama judicial. En el día de hoy tenemos el honor de contar como formadora con la doctora Ligia Beatriz Hidalgo, trabajadora social egresada de la Universidad Nacional de Colombia y abogada de la Universidad La Gran Colombia. Actualmente es asistente social del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Civiles y de Familia de Armenia, Quindío. También es integrante de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Asistentes Sociales. Tan pronto finaliza la exposición, la doctora Ligia Beatriz dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Es un gusto tenerla aquí, doctora Ligia Beatriz Hidalgo. Bienvenida, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días a todos los asistentes. Desde la ciudad de Armenia reciban un caluroso saludo de bienvenida a esta actividad que nos permite hoy realizar la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Presento un respetuoso saludo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, nuestra presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente, un respetuoso saludo a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. De otro lado, darle la bienvenida a todos ustedes, los asistentes que nos acompañan en esta transmisión, y pues desde ya decirles a los demás que van llegando a esta conexión, bienvenidos a estos espacios donde estamos aprendiendo, absolutamente todos estamos aprendiendo. Los objetivos que circundan mi intervención el día de hoy, pues tienen que ver con identificar a esos actores que participan como pilares transformadores de la justicia digital, revisando de qué manera se pueden implementar lenguajes más humanos, que obviamente vienen acompañados del uso de las plataformas. Y todo esto siempre orientado a la prestación del servicio. Un segundo objetivo tiene que ver con identificar cuál es el rol del asistente social, cómo se ubica el asistente social frente al usuario y de qué manera está permitiendo que se dé una accesibilidad en mayor confianza y en mayor tranquilidad para el usuario de la justicia, que es en últimas el rey de la prestación del servicio. Les voy a compartir mi presentación a continuación. Pues la idea es que nos vayamos ubicando en la temática con algunas de las diapositivas que me permitiera ahora. Toda calamidad es generadora de estados de desesperanza, de angustia, de frustración, de tristezas, y es real que el servicio de la justicia es una necesidad, pero también es cierto que la pandemia generó una serie de complicaciones al interior de la rama judicial, porque se provocó el cierre de las sedes judiciales y todo esto de alguna manera generó preocupaciones tanto en los usuarios internos como externos de la justicia con motivo de la pandemia por COVID-19. Pero miremos que no solamente es este fenómeno el que nos trae en estas lides de intercambios, de evoluciones y de cambios.
nos abocamos actualmente a una nueva cuarta revolución, que es la llamada cuarta revolución industrial. Y pues aquí yo quisiera como hacer acotación, traer a cuento el fenómeno del Titanic, ¿cierto? Donde seguimos escuchando la misma melodía mientras se siguen hundiendo viejas prácticas que se venían dando al interior de la rama judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante empezar a revisar la manera como debemos incluirnos en estos cambios y asir nuestro intelecto, nuestros conocimientos a estas nuevas formas de saberes. Bueno, revisemos que en el interregno de 30 años aproximadamente se vienen dando lo que aparentemente son cortos saltos en la rama judicial, pero estos cortos saltos de alguna manera van impulsando desde la filosofía del derecho, desde el conocimiento que ha sido la columna vertebral, transformadora obviamente de dinámicas en la construcción del expediente judicial de las distintas jurisdicciones, mismas dinámicas en las que están presentes los profesionales de las ciencias sociales, que son gestores de miradas integradoras en la integración del derecho con las ciencias sociales, para establecer una relación humana, incluyente, porque siempre este tipo de profesionales tienen en cuenta el sentir humano, la esencia de las personas que acuden al servicio de justicia. Recuerdo que en mi práctica judicial, el usuario que llega a los juzgados, pues hablemos de cuando estábamos presenciales, es un usuario que llega con una serie de tensiones, de angustias, de miedos. O sea, no conocí ningún usuario que dijera, ay, vengo feliz a divorciarme, vengo feliz porque mi esposo está detenido y quiero que haya una solución a mi situación, a la situación de mi esposo, vengo feliz porque mi hijo está viviendo una situación como niño de la calle. O sea, no, o sea, las personas vienen con una serie de tensiones, de miedos, de angustias, donde se deben encontrar con espacios supremamente humanos, y es ahí donde precisamente entra a cuento en estos pilares transformadores de la justicia esos lenguajes humanos. ¿Y desde quiénes? Desde profesionales como estos de las ciencias sociales, que con una serie de ajustes en sus intervenciones generan que en realidad las personas se sientan cercanas y atendidas. Este proceso de evoluciones rememora una serie de herramientas. Valga traer a cuento aquellos tiempos de la máquina de escribir, pasamos luego a la máquina eléctrica, hasta llegar a la era de los computadores. Más aún, algunos despachos de alguna manera se sentían escépticos para abandonar aquellos infaltables libros radicadores. Estos fueron unos registros que muy juiciosamente se llevaron de manera manual, pero que con la llegada incluso del sistema de justicia 21 y el módulo de depósitos judiciales, este tipo de registros van pasando poco a poco como el Titanic en hundimientos y pasan a ser relevados por nuevas formas de registro en el manejo de la información. Miremos un poco que se dan una serie de saltos, por ejemplo, para el año 1989 todavía no se veía que nuestro derecho fuera constitucionalista. El derecho siempre ha sido, me voy a retroceder un poquito en el año 1935, donde el derecho siempre tenía un tinte formal. La prevalencia del derecho sustancial se viene a dar de pronto un poco más adelante, cuando se empiezan como a reemplazar estas viejas prácticas judiciales que nos van abocando a nuevos periodos donde las nuevas legislaciones cobran un impacto en la estructura judicial, siempre con una mirada holística en el abordaje de los problemas sociales. Para el año 1989 llega el decreto legislativo 2272, toda una revolución en los enfoques de familia,
que junto con el decreto 2737 de 1989, que es el llamado Código del Menor, ¿cierto? Revisemos que hoy estos decretos pues cobran unas connotaciones bien interesantes, muchísimos cambios han ocurrido, y pues nuestro Código del Menor hoy día es el nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia. De esta demanda, el sabio legislador va respondiendo a la solución de los conflictos y luego va incursionando una nueva era que es el de la escrituralidad para pasar a la oralidad. Aproximadamente para el año 1970, que era la vigencia que tenía el Código de Procedimiento Civil, es reemplazado por el Código General del Proceso, que hoy día, como veremos, sigue vigente. ¿Qué quiere decir todo este marco de los estudiosos que nos van adentrando en las nuevas legislaciones? Quiere decir que la familia en su composición incluye una nueva mirada desde el espíritu de la norma, unos lenguajes definitivamente que son muchísimo más humanos y que son los que asignan al juez desde el compilado legislativo inspirado en nuestra Constitución Política de 1991, mismos que sugieren incluir en los equipos de trabajo la creación de cargos de asistente social profesional en trabajo social, que luego se amplió a otras profesiones como la psicología y la sociología, al unísono con la creación de la jurisdicción de infancia y adolescencia, los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad. Es así como con la llegada a la Constitución de 1991 se activa, como siempre, se ha activado también todo el bloque de constitucionalidad, sugiriendo un enfoque holístico de los actores del conflicto, queriendo insinuar el legislador la necesidad de miradas integradoras de los actores incursos en el proceso. Aquí aparece el usuario interno. Miremos cómo este usuario interno en las políticas mundiales, revisemos un poquitico todo lo que se va dando a nivel mundial para que aparezca la importancia del usuario interno con una serie de novedades donde el Consejo Superior de la Judicatura empieza a revisar la labor de algunos cargos y es allí donde aparecen los asistentes sociales con unas funciones asignadas y pues sin lugar a duda esta asignación de funciones que vimos en la diapositiva anterior es un buen paso para entender la especialidad de los cargos en el accionar que viene de vieja data al interior de la justicia. Esta acotación nos permite retroceder un poco a lo que venía pasando en la justicia, el Consejo Superior, todo este andamiaje de justicia acude a una serie de estudios con otras instituciones. La Universidad Nacional fue uno de los que presentó un estudio que tenía que ver con la ralentización de la justicia, la mora, analizaba el porqué de la lentitud de los trámites, cómo era que se venían dando una serie de acumulaciones en el trámite de los procesos, y todo ello generaba un desgaste de la imagen del Estado y obviamente la falta de credibilidad en el ente judicial. Todo esto llevó a que se realizaran variadas acciones. Es donde aparecen precisamente el trasegar más o menos en el año 2012. Llega la implementación del Código General del Proceso. Es ahí donde surge la incursión en la oralidad y pues con ella se van marcando caminos para continuar en estas importantes reformas. Miremos que desde ahí ya se empezaba a hablar de virtualidad, aunque según el doctor Ulises Cano dice que la virtualidad venía implementada desde mucho tiempo atrás. Cuando se analiza en el derecho comparado, la oralidad nos llevaba años luz en su implementación, y pues aquí en Colombia, solamente con la llegada del Código General del Proceso,
es que se avisoran con más fuerza estos cambios que desde entonces nos venían preparando para la digitalidad. De ahí que se implementaron también nuevas prácticas como es el sistema de gestión de calidad, donde con la aparición del decreto 2272 del 89, pues aparece revisamos que el cargo de asistente social tiene una función concreta, que es asesorar en forma oportuna y eficiente a los jueces de familia de su sede en los aspectos propios de las ciencias del comportamiento humano y en la función de vigilar la política de protección de la familia por parte del Estado, dirigida a hacer efectivas las funciones retributiva, preventiva, protectora y resocializadora. Para el día de hoy, la propuesta es precisamente invitar a revisar todos estos aspectos que nos abocan a esta cuarta revolución industrial y que atañe a la justicia, donde claramente los equipos de jueces, de los que hacen parte los asistentes sociales de infancia, adolescencia, ejecución de penas y medidas de seguridad, de los juzgados de familia, los promiscuos de familia, están facultados para identificarse igualmente y apropiarse de las plataformas digitales en el ejercicio de sus funciones, ayudados de esa identidad digital que en buena hora fue asignada por la rama judicial a cada uno de quienes hacemos parte de los equipos de trabajo que integramos la rama judicial. Y pues altas cortes, tribunales, jueces, empleados, absolutamente todo el organismo judicial está incurso en esta asignación de la identidad judicial. Es entonces cuando revisamos los pilares de la justicia transformadoras en lenguaje más humanos, porque esto se dirige básicamente a los ciudadanos externos y externos del proceso, porque estas transformaciones del lenguaje deben iniciar desde las personas y pues todo ello exige fijar nuestra atención en el usuario interno y el usuario externo, por ser los actores fundamentales y pilares transformadores de la justicia. Entonces, revisemos que precisamente de cara a los usuarios externos es cuando se implementan buenas prácticas judiciales, que pudiéramos llamar. En el trasegar de la justicia han habido jueces que previo a esta digitalización han implementado procesos de sistematización en los despachos. Entonces, consideraría que uno de los aportes claves desde los usuarios internos para los usuarios externos, que es a quienes nos debemos, tiene que ver con la flexibilización de la atención, y para ello los asistentes sociales nos apoyamos en una serie de herramientas técnicas y metodológicas como son el consentimiento informado y los lineamientos para la intervención psicosocial. Miremos cómo el consentimiento informado es un elemento, una herramienta que se asigna en los nuevos lenguajes más humanos de estos pilares transformadores de la justicia digital. Se dice dice Paulo Freire, que todos nosotros sabemos algo y entre todos nosotros aportamos algo y nos construimos entre todos. Entonces, volvemos al consentimiento informado. El consentimiento informado es una herramienta que nos permite acercarnos al usuario, ¿cierto? Para que él decida libremente si acepta o no el procedimiento del que va a ser objeto. Este consentimiento informado obviamente se conjuga con aspectos que tienen que ver con la ética profesional, con el secreto profesional. ¿Y cuál es el basamento del consentimiento informado? La Constitución Política del 91, en sus artículos 1, 11, 16 y 28, donde defiende aspectos relacionados con el derecho a la vida, la intimidad de las personas, el no ser incomodados en sus espacios familiares, sociales, en los espacios donde interactúan las personas cuando llegamos con nuestros procedimientos. De otro lado, debemos decir que el artículo 26 de la ley 1098 del 2006
También es uno de las columnas vertebrales para tener en cuenta en las entrevistas que se realizan con los niños, las niñas y los adolescentes, en la medida en que es una advertencia donde los niños no pueden ser convidados de piedra en los procesos que se tramitan en las instancias penales, de familia, en la jurisdicción de infancia, de adolescencia y en general en todos los, por analogía de la norma, se aplica también este articulado, donde se dice que los niños deben estar informados de las acciones que se estén tramitando en su favor, ¿cierto? O en las acciones donde estén incursos los menores de edad. Este consentimiento informado, pues obviamente también nos traslada un poco a las personas en situación de discapacidad. Recordemos que la ley 1996 de agosto del 2019 también nos viene ubicando en justicia seguramente a la necesidad de hacer una serie de ajustes razonables para que estas personas tengan la posibilidad de acceder al servicio de justicia. Obviamente, la rama judicial ya tiene unos lineamientos para la inclusión de las personas en situación de discapacidad, ¿cierto? Que hace parte de esta sensibilización, de esta flexibilización para incursionar el usuario externo en la justicia. Pero, de acuerdo con las formaciones que igualmente se han permitido, lo que se aprende es que seguramente la rama judicial va a tener que revisar aspectos relacionados con las formas de establecer ajustes razonables que permitan mejorar el acceso de estas personas en situación de discapacidad a la justicia. Entonces ya miramos no solamente las rampas, ¿sí? No solamente cuál es la forma en que una persona puede llegar a la justicia. Y podemos aquí también hacer una acotación bien interesante de lo que significan los medios, las plataformas tecnológicas, ¿cierto? Porque seguramente que se van a hacer uso de formas para que las personas que tienen discapacidad auditiva puedan comunicarse. Seguramente que la rama judicial va a empezar a revisar estas formas para que las personas en situación de discapacidad accedan. Y ya pues está de un lado el consentimiento informado. Miremos los lineamientos tecnológicos, cómo también incursionan como una herramienta importante en este lenguaje más humano. ¿Cuál es la justificación por la que se acude a ese diseño de los lineamientos para la teleatención psicosocial? Esta herramienta pues es algo que está diseñado para absolutamente toda la rama judicial y en especial para los asistentes sociales que tienen que acercarse de una manera distinta en estos periodos de pandemia a los usuarios de la justicia. Estos lineamientos psicosociales, su justificación obviamente tiene que ver con un momento transitorio que responde a toda la situación del COVID-19 en el territorio nacional y que fue decretada por el gobierno pues o sea, con todas las medidas que fueron decretadas por el gobierno y que tienen que ver con la bioseguridad. No es ajena a esta situación los demás procesos, las demás dependencias de la rama judicial que deben acogerse a lo normado desde las medidas de protección de bioseguridad, entre ellas lo que tiene que ver con el hacinamiento, el confinamiento social, con el aislamiento y el confinamiento social. Se hace necesario generar estos lineamientos para que brinden orientaciones técnicas y operativas transitorias para el cumplimiento y presentación de las nuevas, de la prueba decretada por el juez director del proceso. ¿Por qué estos lineamientos? Porque definitivamente la vida de absolutamente todos los empleados judiciales, de los abogados, de los usuarios de la justicia, cobran importancia en estos espacios de la atención y de la flexibilización en lenguajes más humanos. Entonces, ¿cómo es que los asistentes sociales, por ejemplo, se pueden empoderar
y pueden hacer uso efectivamente de estos lineamientos tecnológicos, técnicos para la intervención psicosocial. Hay un contexto normativo que de hecho parte con las observaciones que son de estricto cumplimiento por el Consejo Superior de la Judicatura, cuando dice que la regla de trabajo va a ser no presencial, que vamos a trabajar a distancia, ¿sí? Y que se va a alternar progresivamente con un proceso presencial y que va a ser organizado por turnos. En resumen, quiere decir que tenemos que trabajar desde casa, que obviamente va a ser por un tiempo transitorio. Obviamente los decretos, este decreto 806 tiene una vigencia de 2 años, ¿cierto? Pero también hay una serie de, o sea, no solo los decretos legislativos, sino las circulares, los acuerdos que aterrizan en el Consejo Superior de la Judicatura y que son también disposiciones de los servidores de la rama judicial en el marco de la contingencia, en particular en lo relacionado con el envío de mensajes de datos. Entonces, las audiencias, las conferencias, las reuniones virtuales, las sesiones virtuales con o sin efectos procesales están respaldadas en su totalidad por el uso de las plataformas tecnológicas. Miremos, por ejemplo, estos aspectos legales, el basamento legal, donde el decreto 806 aparece como una solución bastante importante para dar tránsito a la prestación del servicio de justicia. Quisiera recoger como las observaciones que el doctor Ulises Canosa y el doctor Ramiro Bejarano hicieran en algunas de sus clases de derecho procesal, cuando ellos dicen que de no haber sido por la creación de este decreto presidencial 806, seguramente que no se habrían podido abrir las puertas para la prestación del servicio de justicia. En este sentido, pues hay todo un articulado y una parte introductoria en la exposición de este decreto que nos traen una vez más el empoderamiento, los motivos suficientes para considerar que efectivamente estamos facultados absolutamente todos los usuarios de la rama judicial, todos los empleados, escribientes, citadores, oficial mayor, auxiliares judiciales, secretarios, asistentes sociales, jueces, magistrados, todas las altas cortes, incluidas las organizaciones que van a interactuar con la rama judicial. Entonces, hay un proceso bien interesante aquí que nos destacaba también el magistrado Héctor, se me escapa el nombre en este momento, cuando él nos hablaba de los procesos de innovación, de la importancia del proceso de innovación más conocimiento, que es igual a desarrollo, donde estas innovaciones pues, nos van a implicar el uso de unas tecnologías, de las comunicaciones telemáticas, nos hablan de unas plataformas, Office 365, por ejemplo, donde las comunicaciones se van a socializar al interior de los juzgados entre los empleados, ¿cierto? Y obviamente desde los empleados de estos equipos de trabajo con las demás áreas del sistema de justicia. Igualmente, hay un nuevo concepto que es el de interoperabilidad externa, donde actualmente se está en conexión digital también con otras entidades como registro e instrumentos públicos, bueno, y muchas otras que en este momento, pues, ustedes ya saben que están en funcionamiento y que están conectadas e interactuando con la rama judicial. Entonces, miremos que, retomando los aportes metodológicos relacionados con los lineamientos técnicos para la intervención psicosocial, está precisamente en línea, está conectando, está a la par con todos estos avances de innovación más conocimiento, que es igual a desarrollo. Y los asistentes sociales, obviamente, que estamos aportando en este tema de la innovación. Frente al usuario de la justicia,
todas estas herramientas y estas novedosas prácticas judiciales, ¿cierto? Que se exponen al servicio, pues es lo que va a generar la credibilidad en el ciudadano. ¿Por qué razón? Porque definitivamente todas estas herramientas representan la flexibilización de la atención a los usuarios que llegan a solicitar la solución del conflicto, de las situaciones expresas que traen cuando presentan la demanda, cuando es admitida la demanda, cuando interponen sus recursos. Entonces, es precisamente donde este decreto legislativo avala para estas nuevas prácticas judiciales, junto con todo el articulado que venimos estudiando y que con la Escuela Judicial nos han permitido como incursionar en estos nuevos aprendizajes y que nos forman hoy para atender otras herramientas que se incluyen como aportes metodológicos y que tienen que ver como por ejemplo con los protocolos para la gestión documental, la guía de gestión de documentos y expedientes electrónicos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Archivo General de la Nación de Colombia. Toda esta innovación, conocimiento y desarrollo es lo que nos permite a los asistentes sociales acercarnos desde nosotros como usuarios internos con una definición en las funciones que tenemos, ¿cierto? Con unos objetivos claros desde los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, proyectarnos a los usuarios internos con estas nuevas herramientas tecnológicas, metodológicas, que van a generar la inclusión de las personas que requieren la solución de los conflictos. Entonces, vamos a revisar que todo este trasegar es lo que nos permite la optimización del proceso. ¿Qué quiere decir optimizar el proceso? El proceso es otro de los pilares fundamentales en este tema de los pilares fundamentales de la justicia, donde el proceso se mira desde el uso de las herramientas y también desde la sensibilización de los abordajes psicosociales a las problemáticas que vienen presentándose para las diferentes jurisdicciones. Entonces, cada una de las jurisdicciones penal de menores y adolescentes, familia, promiscuos de familia, obviamente que se comunican con el usuario externo, ¿cierto?, en unos escenarios de virtualidad, y esto tiene que ver con una optimización donde las soluciones se van a dar en tiempo real, y aquí el profesional de las ciencias humanas acude con herramientas científico-sociales para acortar caminos que se proponen desde la mediación de los conflictos, minimizando las tensiones y aportando en los equipos de trabajo para una pronta administración de justicia, donde el juez director del proceso cumple su labor desde la humanización de estos nuevos lenguajes. Yo traje aquí algunas conclusiones respecto de esta intervención que me permito hacer hoy, y pues mis conclusiones van orientadas a que en la rama judicial, junto a los equipos formadores, se han esmerado definitivamente en la formación de los usuarios internos, en el cambio hacia la transformación digital. El asistente social, al igual que los demás actores, aportan en estos nuevos lenguajes desde su rol social, apoyándose en los lineamientos técnicos para la teleatención psicosocial. Es así como se contribuye en procesos dialógicos, humanizantes, que corresponden para acercar al ciudadano en el accionar de la justicia. Nuestro agradecimiento inicial a la doctora Ligia Beatriz Hidalgo, y vamos con el espacio de las preguntas. Doctora Ligia Beatriz, ¿cómo considera usted que los asistentes sociales ubicados en las distintas jurisdicciones de la rama judicial pueden agotar diligencias que antes se agotaban de manera presencial? Claro que sí. Esta pregunta es bien importante en el marco de la inclusión en el uso de las herramientas tecnológicas.
pensar cómo es que los asistentes sociales de las jurisdicciones pueden agotar estas diligencias que antes se agotaban de manera presencial, pues tiene que ver efectivamente con acceder al uso de esas herramientas tecnológicas, de esos lineamientos diseñados para la intervención psicosocial, de llegar al usuario desde el uso del consentimiento informado y acercarse de una manera amable a cada usuario que requiere que se sensibilice y que pueda tener acceso a una justicia más flexible. La siguiente pregunta, doctora Alicia. ¿De qué manera se proyectan los asistentes sociales en el proceso de transformación digital al interior de la rama judicial? Sí, yo consideraría que de acuerdo con las prácticas que se vienen implementando, es muy importante que el asistente social también incursione en estos procesos de la innovación, que de acuerdo con el conocimiento que cada uno tiene en el trasegar de sus funciones, permitan el desarrollo de todas las políticas que se vienen dando desde la virtualidad para el acceso de los usuarios de la justicia al interior de la rama judicial, para la resolución de los conflictos y para obviamente contribuir en el fin último de la justicia, que es la paz y el orden social. El asistente social debe necesariamente actuar desde las innovaciones que traen y hacerlas partícipes de todos estos cambios. Doctora Legia Beatriz, ¿considera usted que con la implementación de mecanismos para la teleatención psicosocial se protege el principio de inmediación de la prueba? Definitivamente es cierto que con todas las formas, las metodologías que utilizan los asistentes sociales, se protege este principio de inmediación. Los asistentes sociales en sus intervenciones logran desde la teleatención psicosocial, con todas sus técnicas, hacer que el usuario se plantee de manera sincera, de manera real en el uso de estas tecnologías y desde la videoconferencia o desde las plataformas, porque el asistente social está allí con sus enfoques metodológicos y teóricos, observando, analizando, conociendo, y de hecho con sus lenguajes va a hacerle entender al usuario externo que debe acceder a estos espacios de la justicia desde el principio de la verdad. Y obviamente el principio de la buena fe está en este momento cobrando mayor vigencia. O sea que el principio de inmediación no tiene por qué afectarse desde este tipo de intervenciones. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Ligia Beatriz Hidalgo por su clara y didáctica explicación sobre la importancia de la labor de nuestros asistentes sociales, quienes deben hacer uso de las buenas prácticas judiciales, aportando en la transformación digital a partir de la innovación y aportes metodológicos que respondan con las exigencias normativas, como las promovidas por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Por esta razón, la importancia del estudio del decreto 806 de 2020, que regula cómo se debe realizar la implementación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en las actuaciones judiciales, y que tiene como finalidad agilizar y flexibilizar la atención prestada a los usuarios a través de un servicio de justicia más humano y más eficaz. Un agradecimiento especial también a todos los asistentes sociales, a los servidores judiciales en general y los distintos actores del sector justicia que se han interesado en esta videoconferencia. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con la frase de la poeta y dramaturga española Carmen Conto Abellán: el lenguaje es lo más humano que existe. Es un privilegio del hombre y la mujer. Cada palabra lleva consigo una vida, un estado, un sentimiento. Un feliz resto de día para todos y todas. Muchas gracias.